con la conferencia que está titulada Violencia contra las mujeres en el ámbito político, una comparativa de resultados en el estudio de Extremadura y País Vasco. Para ella estará Silvia también, que está aquí detrás mía, y Eukene, que os presenta Eukene, que ha hablado desde ahí el asiento, pero ahora te voy a presentar. Eukene de Miguel es licenciada en Psicología, es experta en intervención psicológica y educativa y en desarrollos de políticas de género y, como ha comentado, pues es la técnica de igualdad de EUDEL desde el 2017. Entonces, pues ahora vamos a ir ya a los datos más concretos de ambos estudios que aterricen un poco de lo que venimos hablando toda la mañana y también tendremos cualquier turno de preguntas ya para terminar. Cuando queráis, es todo vuestro. No sé cuál es el orden, si empieza Silvia y sigo yo o al revés. ¿Quién empieza? Ahí estamos. Yo. Vale, estoy yo. Te quito Vale. esto. Toma. Yo me siento mientras tú explicas. Bueno, hola, otra vez. Encantada de estar aquí otra vez. Os vais a hartar de escucharme hoy. Es un placer estar con Eukene, la verdad, y nos hemos visto físicamente hoy por primera vez, aunque habíamos coincidido antes, pero fue un momento muy post-pandémico y siempre nos hemos visto por el ordenador, así que es un gustazo. Y bueno, la idea era presentar algunos de los datos que hemos podido ir recopilando en el estudio que hice yo en Extremadura y el sondeo que hicieron ellas, ¿no? en el País Vasco. Bueno, yo os voy a contar un poco estos datos. No sé por qué se ve así, no sé si se puede ver a pantalla completa, igual. Porque se ve como a medias. Bueno, igual es que se ve como muy pequeño. Bueno, nada, esta cosa de la metodología que en la academia nos gusta mucho demostrar, ¿no? Que metodológicamente hemos hecho cosas que tienen sentido, nada, simplemente que los datos estadísticos salían del Ministerio de Política Territorial y demás a través de transparencia, que lo que tuve que ir haciendo para calcular precisamente mujeres que repetían y no, aquel dato que os he dicho antes de la Federación Española de Municipios y Provincias, que no estaba como muy bien hecho y tal, bueno, pues lo hice tipo trabajo de hormiguita, conseguí la relación de concejalas y concejales de Extremadura de 2 legislaturas anteriores y tuve que ir nombre por nombre calculándolo porque no eran datos públicos, los tuve que pedir a través del portal de transparencia, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego la Diputación de Cáceres también es que me ayudó a hacer un dato estadístico que es algo que yo creo que todas sospechamos, pero que en realidad no encontré datos, que era sobre la brecha de género horizontal en las concejalías. Esta idea de que las mujeres nos encargamos de igualdad, servicios sociales y educación y los hombres se encargan de urbanismo, economía y policía, pero no había datos que me dijeran, esto lo sospechamos, pero... Y entonces lo hicimos gracias a la Diputación de Cáceres, que me consiguió los datos, porque sí que es verdad que los pueblitos son muy pequeños y no, en las webs ni siquiera las tienen actualizadas. Ahí mejor. Luego hicimos en el estudio general, he dicho que este trabajo se enmarcaba en un estudio general sobre desigualdad en zonas rurales, hicimos un cuestionario que tocaba muchas cosas y una de ellas era participación política, que tuvimos 2.837 respuestas, y luego la específica de violencia política, 157 respuestas y 18 entrevistas semiestructuradas. La de las 157 respuestas válidas, esto me lo calculó una compañera de estadística, no sabría dar mucha argumentación sobre esto porque fue ella la que me dijo, necesitas mínimo 150 y bueno, y así quedó. Sobre participación en general, simplemente un resumen. Lo que sí que encontré es que las mujeres en los pueblos participan más que en las ciudades en el ámbito político. Y por ámbito político amplio, no partidos, que también, pero asociaciones, ¿no? De alguna manera son las almas de los pueblos, cuando hay que organizar las fiestas, cuando hay que montar todo. Aunque no en las cabezas, no son las visibles, pero sí son las que curran, ¿no? Entonces, era muy importante, sobre todo las mujeres más mayores, ¿no? Por edad, en el rango de 40 a 59 años, de 60 a 70, participaban bastantes mujeres para lo que es la media. En cuanto a concejalías y alcaldías, bueno, esta es un poco la evolución de las 3 legislaturas anteriores hasta la de 2019, que yo creo que los datos son bastante similares a los del resto del Estado, ¿vale? En torno al 30% en concejalías, 40% en concejalías, 20 y pocos en alcaldías.
Esto lo voy pasando rápido. Esto es el dato de abandonos por periodo, ¿no? Esto que comentaba antes, de que esto me lo hice yo cogiendo los Excel que me mandaron del ministerio, sacando los nombres de un lado, los nombres... Bueno, aquello fue un trabajo de chino, nunca mejor dicho, aunque esté mal dicho, ¿no? Esto, pero... porque además en unas estaba en mayúscula, en otras en minúscula, en otras con una tilde, en las otras sin tilde. Bueno, y al final era como imposible casar los datos, pero bueno, así lo conseguí. Y este es el dato de abandonos por periodo en Extremadura de personas electas en los municipios. El dato es que las mujeres abandonan más, ¿vale? No sé la razón, simplemente son quienes no han repetido entre una legislatura y otra. La permanencia en cargos, bueno, este es el dato que os decía antes, que estaban un poco sesgadas antes del dato de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque lo hacía sobre el total de mujeres y el total de hombres, por lo tanto salía el dato un poco sesgado. Y este es el dato real que calculé yo haciendo esto. Como vemos, la brecha no es tan grande. Quiero decir, en este dato se calcula sobre el total de hombres y el total de mujeres. Evidentemente, si hay menos mujeres, el dato va a salir más pequeño. Entonces, bueno, este sería como el dato real, que aún así se ve un índice. Las gráficas no se ven muy separadas porque una compañera matemática me dijo que no podía hacer gráficas que no se llegaran al 100%. Porque claro, si tú lo ponías hasta el 40, pues se veía mucho más grande la brecha, pero me decía que esto no era correcto. Así que yo lo hice como ella me dijo, pero bueno, vemos que sí que hay como unos 4 o 5 puntos, 2 puntos, depende de cada una de ellas, de diferencia entre quienes repiten y no entre mujeres y hombres. Bueno, ya esto, resultados de la encuesta, voy a ir rápido para que nos dé tiempo luego a poder comentar. Razones para no repetir puestos. Yo preguntaba, quienes no hayáis repetido en el puesto, ¿por qué razones? Razones laborales, esto es otra cuestión de la idiosincrasia propia de los pueblos, que al no haber sueldo, la gente trabaja y dificulta mucho, ¿no? Estrés, claro, yo aquí en la respuesta estrés, ¿qué oculta el estrés? Porque claro, esto es como, bueno, sí, yo identifico el estrés, pero igual no identifico otras cosas que me llevan a vivir estrés, porque estrés en general vivimos todas en nuestro ámbito laboral en un momento u otro. Entonces, bueno, esa yo la cogería con pinzas. Problemas de conciliación, problemas ideológicos o con el partido, y luego solo un 8,7 hablaban de acoso o violencia. Y volvemos un poco también a la idea de las dificultades de identificación, que esto hay que tenerlo en cuenta. Es muy difícil identificar que yo dejé mi puesto porque estaba sufriendo violencia o acoso, ¿no? Y aún así, un 8,7 responde esto. Bueno, no es un dato desdeñable. Violencia o acoso declarado. Cuando yo distingo aquí entre la violencia y el acoso declarado y la violencia y el acoso técnico. El declarado es el que se autoidentifican las personas como víctimas, es decir, he vivido situaciones de violencia o acoso. El técnico es cuando preguntamos por las distintas situaciones individualmente consideradas. Entonces, bueno, a mí ya este dato me sorprendió muchísimo. Yo cuando empecé a recopilar datos, que un tercio, o sea, un 33% de las mujeres dijeran afirmativamente sobre un concepto que no existía, que no se había trabajado, que no conocían, que habían vivido situaciones de violencia o acoso, me pareció que era un dato, wow, importante. De entre los tipos de violencia de este 33%, pues un 70 y casi un 76 violencia verbal, un 40 amenazas. En el otros venían varias categorías, pero bueno, sexual, física, difamaciones, etcétera, son porcentajes más bajitos, pero vuelvo a la idea de que ningún porcentaje es tolerable, por lo tanto, bueno. Por edad también me parecía interesante porque luego lo que fui haciendo fue cribar los datos por edades y entonces veíamos que las mujeres más jóvenes sufrían más violencia, que en otros rangos. Y luego he ido recogiendo algunas de las frases de las entrevistas que me parece que complementan muy bien el dato, porque al final el porcentaje es como muy aséptico, ¿no? Hasta la edad, si alguien es joven, tiene más dificultades en ser respetada en las opiniones, hasta dentro de tu propio grupo. Una de las veces que fui a poner la denuncia, el brigada de la Guardia Civil me dijo, es que a lo mejor no te has pensado bastante lo de meterte en política. Una mujer tan joven, es que igual no vales porque no aguantas la presión. Tratarte con tal paternalismo de pobrecita, ya te ayudaremos porque tú sola, qué grande para ti, o qué jovencita, pero si eres una niña, te hacen sentir que eres incapaz. Mucha gente me cuestionaba que es que no sé qué hacer, es que tú eres muy joven, a la hora de votarles, ¿no? Cuando la gente le decía por la calle, es que no sé si votarte porque eres muy joven.
Y aquí tenemos la violencia o el acoso técnico, es decir, aquí ya hemos ido preguntando, ¿te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto? Aquí nos han dicho que sí, el 65,60% del total. ¡Wow! Yo cuando vi esto me pareció como muy esclarecedor, ¿no? Porque ya el dato de la autoidentificación me parecía importante, pero en este, bueno, pues tenemos difamación y bulos, un 56,3, cuestionamiento injustificado de las opiniones. Aquí porque en la gráfica lo pongo resumidito, pero se explicaba que era injustificado, es decir, no es que te cuestionen políticamente lo que estás diciendo, lo cual estaría bien, ¿no? Es una cuestión injustificada. Trabas especiales para conciliar, ¿no? Porque todas tenían problemas de conciliación, pero sí había trabas especiales impuestas, ¿no? Cuestionamiento de los roles, no comunicar las reuniones para evitar que asistieran. Cuestionamiento del aspecto físico del vestir, tener menos recursos para el desarrollo de sus funciones, menos financiación, bueno, pues eso, un 65%. Respecto a violencia física y sexual, intentando conseguir avales nos vinieron un grupo de cazadores y vinieron a hostigarnos, he sufrido maltrato físico y psíquico y de todo en diferentes ocasiones, llegaron hasta quemarme el coche, recibir amenazas de muerte y cosas por el estilo, un compañero me tiró una credencial a la cara porque no le gustó el resultado de una votación, una de las personas vino a provocarme, es que no puedo salir ni a tomarme una copa porque eres el objetivo, es que vienen a provocarte, a ver si tú, ¿no? Es un poco como... Bueno, he oído a, puse X, ella dijo el nombre, pero no lo voy a decir, decir que a él le gustaban las secretarias con las tetas gordas. Me cayó una especie de bronca, tenía ganas de saber si esa misma reprimenda se había tenido también con mis compañeros. Ese tipo de comentarios de tú tienes que comportarte, tú tienes que tener, pero ellos no. Si pueden, van a por ti, pero van a por ti a saco. Ese tipo de frases a mí me impactaban mucho porque además son como que no identifican un comportamiento concreto, ¿no? Lo que decíamos antes de las dificultades de identificación, pero sí el van a por ti. Cuando empiezan a perseguirte con el coche, a pedirte todo tipo de explicaciones de cada movimiento, quiero que me digas a qué hora has salido del nombre del pueblo, ¿vale? Que también no lo ponía, el nombre de los pueblos, a qué hora has entrado en otro sitio, quién te ha acompañado, sea quien sea, a qué has ido, con quién has estado, si has comido, con quién has comido. Se reparten en la calle panfletos con mi cara diciendo que las políticas que dicen ellos que yo hago unas barbaridades. Esta era una concejala de igualdad. Y entonces hicieron panfletos con una Diana en su tal, y bueno, es una cosa bestia. Y señala dos partidos de la oposición, que tampoco voy a citar, me señalan a diario en todos los plenos. Violencia verbal o insultos. Usted se calla, señora, ¿qué sabe usted lo que está diciendo? Durante la campaña electoral hay un perfil de hombre fundamentalmente y sobre todo más mayor. Los jóvenes yo creo que eso lo han cambiado un poco, que se jactaba de una mujer, ¿qué sabrá una mujer? Ahora alcaldesa, esta que se habrá creído. Sí, hija de puta, porque tú lo digas voy a tener que quitar yo el coche. Esto comentaban, ¿no? En una fiesta del pueblo y tal, alguien que aparca donde no debe y le dicen tal, bueno, pues esto. He llegado a escuchar de un compañero mío, dile a esas que cierren el pico, esta ha entrado vía vaginal. En campaña electoral tiraron octavillas por la calle y me llamaban zorra. Sobre el aspecto físico, chorrocientos, ¿no? Sentirme absolutamente observada, incluso por hombres, más por hombres que por mujeres, sobre cómo vas vestida, qué zapatos tienes, si estás guapa, si estás fea, si estás arreglada, si no lo estás. Cuando tienen que criticar la gestión de lo que se hace, se dan ataques en redes porque si eres bajita y demás, y esas cosas no habían ocurrido antes. Bueno, pues descalificativos no a mi gestión, sino a mi aspecto físico, si tienes familia, si tienes hijos, ¿qué haces que no los estás cuidando? Eso ahora trasládalo a un pleno, los tonos, la forma chulesca de dirigirse a ti, la falta de respeto, hasta el lenguaje no verbal. Hay un grupo en Facebook que constantemente ponen mi cara, incluso cogen, si salgo en la tele, algunos fotogramas, eso lo he comentado antes en la ponencia. En vez de estar aquí, tendrías que estar en casa con tu hijo, hacerte sentir mal a la mujer porque no atiendes a tu casa, colgarte el San Benito de esta, seguro que se lía con cualquiera porque tanto tiempo por ahí fuera, pobre marido cuidándose de sus niñas y ella por ahí, ¿no? Esta idea de los roles tradicionales, de los cuidados, etc. Cuestionamiento, minusvaloración de las opiniones. Bueno, si tú tienes una convicción feminista, eres la loca del feminismo, ¿no? Esto que se comentaba antes en la ponencia también. Que te tomen en serio, ¿no? En cuanto a dificultades, cuando les preguntaba por dificultades, recuerdo una reunión que eran todo hombres y nadie me escuchaba. Bueno, cuando teníamos reuniones con empresarios, con colectivos, siempre estábamos dos personas y se dirigían a mis concejales en vez de a mí, lo he comentado antes también. Bueno,
este señor me trató como si no tuviera ni idea, no te dejan hablar, toman siempre la palabra, ellos se explayan, tú por educación no les interrumpes, pero resulta que te toca a ti intervenir y ellos te interrumpen constantemente. Bueno, estas cosas que sabemos que pasan en cualquier espacio público también, ¿no? Impedir el desarrollo de las funciones. A mí se me ha querido quitar de aquí, había otros compañeros que no querían que yo estuviera aquí, intentaron quitarme el sueldo. Luego en los pueblos pasa, supongo que aquí también, que a lo mejor hay una liberación o media liberación y esto también genera como todos problemáticas internas dentro del propio grupo. No me daba la documentación, cuando tenía que ir a ver la documentación iba con otra persona de mi ámbito político para que me ayudara a leer los documentos y esto pues a él le molestaba mucho que yo llevara a otra persona y quería imponerme que me ayudaran los trabajadores del ayuntamiento. Os he comentado antes que una de las entrevistadas era una persona con discapacidad y este era un poco el testimonio, ¿no? Yo quería tener una especie de suplente para que cuando el que tenía asignado no pudiera y ahí pues bueno, ni siquiera lo llegué a conseguir porque a él lo que le molestaba es que yo fuera a ver los documentos y a enterarme de las cosas. Contra familiares. A mis hijos les preguntan, oye, pues tu madre, ¿qué va a hacer con esto? Nos presentaban escritos de acceso a documentación. Uno de ellos, un escrito preguntando a amistades dónde estaban empadronadas, dónde vivían. Una se refería a su hija, si saliera aquí, decía que su hija no salía en esa ciudad, en ese pueblo, que se iba a otro. Tendría problemas de este tipo porque los ha tenido en clase, los ha tenido en su colegio y de hecho nosotros tuvimos que tomar medidas porque sus profesores no hicieron nada, porque una profesora suya dijo que si yo me había metido aquí yo tenía que aguantar todo lo que pasara. No estás expuesta tú sola, sino también tu familia. Bueno, con respecto a personas que ejercieron la violencia, lo he comentado antes. En la encuesta nos salen estos datos, que mayoritariamente la violencia se ejerce por parte de ciudadanía, y el segundo, otro partido, el tercero es el partido propio. Esto no salió igual. Cuando las entrevistas de alguna forma me sirvieron para limpiar los datos, ¿no? Porque al final el dato estadístico, bueno, es aséptico, es estadístico. Y en las entrevistas, bueno, hasta los partidos más progresistas han ido relegando el papel de la mujer y no a los primeros puestos. Lo que más quizá me ha dolido y más me ha afectado ha sido encontrar dentro de mi propio grupo político a mis compañeros que realmente al final son igual de machistas que lo que venía de fuera. Cuando los partidos políticos dicen que son feministas, que no son violentos, cuando tienen ese tipo de concejales no vale la pena tener una lista en un municipio para defender lo indefendible. Bueno, estas cosas. Curiosamente ha sido más por parte de mis compañeros de partido. He tenido yo creo que más machismo dentro que fuera. A nivel del partido, de mis propios compañeros, cuestionar decisiones que ibas a tomar por el hecho de que seas una mujer, siempre se hace lo que ellos quieren. Bueno, esto de las entrevistas. Yo lo que a veces percibo es que no es lo mismo que yo levante el teléfono y diga necesito X, a que lo levante, decía el cargo. A mí no se me responde igual. Se refería al personal del ayuntamiento, ¿no? Al funcionariado del ayuntamiento. Bueno, a veces adquieren como un poder de decisión. El funcionario que teníamos en el ayuntamiento de esta chica, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque nos lo diga ella, era la concejala liberada del ayuntamiento. Bueno, pues eso. El funcionariado sí es muy discriminatorio, bueno, lo tengo que hacer porque tú lo digas, tú no tienes ni idea. Problemas emocionales y de salud que han sufrido, esta en general, no solo las que habían dicho que sí. Estrés, el 90%, bueno, lo hemos dicho antes, el estrés es algo muy generalizado, nos pasa a todas, ¿no? Pero bueno, ansiedad 56,2, el miedo 26,5. Yo un poco lo que vengo a decir en el estudio es que nadie por hacer su trabajo debería sufrir miedo, debería sentir miedo. Y el hecho de que una cuarta parte haya dicho que ha tenido miedo y que la mitad digan que han tenido ansiedad. Bueno, yo lo que no quiero es sentir miedo. Cuando alguna me decía que estaba pensando en dejarlo porque no quieren sentir miedo. Tu vida va a ser pública, tienes que hacer una coraza inmensa. Siempre me ponía mala. Esto contaba una de las... Esta fue alcaldesa, que cuando tenía un pleno se ponía, o sea, físicamente, ¿no? Se ponía mala. Yo caí en depresión, estuve de baja y eso tampoco se entendió. Es decir, estuvo de baja por depresión y entonces la violencia se recrudeció y los cuestionamientos. No puedo más, al final la salud te sale. Herramientas disponibles en la encuesta. Yo preguntaba si en los partidos había suficientes herramientas y si en las instituciones había suficientes herramientas. Sorprendentemente, esto me sorprendió mucho, la mitad
incluso más en el caso de las instituciones, decía que sí, que había suficientes herramientas para abordar esto, lo cual, si tú miras los datos, porque yo identifiqué, por lo menos en Extremadura, solo 3 municipios que tuvieran protocolo de acoso en el ayuntamiento y, como he dicho antes, solo enfocado a trabajadoras, no a las políticas. Y partidos, en el momento en el que yo lo hice, solo tenían protocolo de acoso el PSOE. Sé que Izquierda Unida estaba trabajando en él, pero todavía no lo tenía aprobado, por lo menos en Extremadura. Pero igualmente, el del PSOE, que sí que lo pude ver, solo se refería a las trabajadoras de dentro del partido, no a las políticas. Por lo tanto, bueno, no sé. Esto ya, cuando preguntaba, ya sí que se desmontaba totalmente, que no existen herramientas, hay un estado de desprotección, de vulnerabilidad, que como tú eres cargo público vienes a estar expuesta a los comentarios de una crueldad de todo tipo que te puedas imaginar. Si asumimos que la violencia no tiene grado y que solo es violencia el grado máximo, que llegue a una cuestión física o a un desenlace terrible, es que no estamos siendo conscientes y estamos dando permisividad a lo que es intolerable. Y me dice el sindicato, porque ella fue a consultar en un sindicato si podía denunciar el acoso, pues si es difícil demostrar el acoso sexual, imagínate lo difícil que será demostrar el acoso político, que a todas luces lo está sufriendo, ¿no? Que era lo que yo decía antes, y sabemos que las herramientas que existen funcionan bastante mal, ¿no? Yo he ido a poner la denuncia, me han cuestionado desde el primer momento la Guardia Civil, es que en política vale todo, que esa frase la tengo grabada. Poner la denuncia en el juzgado y ni siquiera tomarme declaración. Se abren diligencias, a él le toman declaración, a mí nadie me toma declaración y me archivan la denuncia. Estas son experiencias de quienes han denunciado alguna vez. Que tanto los juzgados ni siquiera se me haya tomado una declaración, con la Guardia Civil lo mismo, los partidos políticos lo sabían y a puerta cerrada y por teléfono todo el mundo te llamaba, pero no lo paraban. Esto era una situación de acoso que se daba de otro partido político y los líderes de ese otro partido político a ella la llamaban para apoyarla, pero nadie lo quitó de su puesto a la persona que ejercía la violencia, ¿no? Esa denuncia donde los testigos han visto que me ha llamado hija de puta, que me ha insultado, que me ha empujado, lo absuelven a él y me condenan en costas. Que haya recursos, también pedían esto, que haya recursos para que sepas dónde acudir, porque al final si una alcaldesa o una concejala tiene una situación de acoso ahora mismo, ¿dónde va? ¿Qué recursos hay? Y si vas a la Guardia Civil te dicen, mira niñata, piénsatelo y deja de participar en política porque a lo mejor es que esto no es para ti, tú no estás preparada para esto, o vas a un juzgado y ni siquiera te toman declaración, o vas a la psicóloga y te dice, bueno, no te puedo poner como víctima de violencia porque en política hasta la violencia psicológica está permitida. Esto habla de la red de recursos en Extremadura. En las mancomunidades hay una psicóloga de atención específica a violencia de género y entonces a esto se refería, que no la atendían como víctima de violencia de género porque no estaba reconocido como el tipo de violencia. Yo he optado por no poner más denuncias. En los partidos cero, no hay nada que detecte este tipo de situaciones. Es como si, ves como, claro, decía que cuando había una situación y la mujer denunciaba, lo que ellos argumentaban era, ves, es que las mujeres no tenéis que estar aquí, ¿no? Allá tú, esto es voluntario y si no, vete, que nadie te ha obligado. Y esto era lo que yo os decía antes, que identifiqué en las entrevistas, no formaba parte de mis preguntas iniciales y muchas de ellas me hablaban de esas formas patriarcales de ejercicio del cargo, ¿no? Si me cuestionan, me dicen que a veces soy excesivamente blanda porque no soy capaz de imponerme para mandar, no tengo suficiente autoridad. Te ningunean porque no damos voces. Le decían en referencia a otra mujer, esta sí tiene 2 cojones, esta sí se ha puesto en su sitio porque yo no soy de dar voces, lo que os comentaba antes, ¿no? Esto es una nube de palabras, porque les dejé un cajón como para hacer comentarios que pudieran identificar problemas que tienen y entonces la nube de palabras que se crea con las palabras más repetidas, bueno, conciliación, demostrar, problema, responsabilidad, cuestionar, familiar, valía, menos, etcétera, ¿no? Así por tamaño. Y percepción de trato discriminatorio, sorprendentemente la mayoría en la encuesta dijo que no había percibido un trato discriminatorio, pero esta pregunta de nuevo se limpia con la entrevista donde, bueno, pues se nos va a exigir mucho más, no sé qué estamos haciendo mal, pero es que esto no avanza. Ellos tienen un círculo bastante cerrado, de normal en un sitio de política, en una asamblea o algo así, habla cualquiera de política, pero luego ellos hacen su grupito, se van de caza, se van a los bares, se toman las cosas y hablan de otras cosas y aparte meten política de por medio. Entonces tenemos que intentar que no nos vean como algo hostil para que ellos nos metan en esos círculos. Bueno, pues este tipo de comentarios. Sobre la permanencia. Pues sobre todo que te fueras viendo cada vez más pequeña, al final se te quitan las ganas de estar, consiguen que te arrepientas, terminas diciendo, bueno, ¿yo qué pinto aquí? El objetivo era hundirme moralmente, vas perdiendo la ilusión, porque el desgaste es mucho. Habrá muchas mujeres que digan, yo no me meto ahí para que me pase esto,
muchas veces que digo no me compensa ni económicamente, ni con las horas que doy, ni por salud, bueno, etcétera, ¿no? Esto yo creo que es algo que podemos compartir. Te hartas, te sientes constantemente cuestionada, no tengo necesidad de aguantar esto. Bueno, conclusiones, principales manifestaciones que he podido identificar en el estudio, por ir cerrando: insultos, tanto en persona como especialmente a través de redes sociales, cuestionamiento de los roles de género tradicionales relacionado con los cuidados, bulos y difamaciones especialmente relacionados con su sexualidad o parejas, ¿no? Esta idea de él estará poniendo los cuernos al marido, esta cómo habrá llegado aquí, este tipo de cosas. Ataques y críticas relacionadas con el físico y con el atuendo, ausencia de reconocimiento de labor y límites a la participación efectiva, control personal, conocimiento del entorno personal y familiar o control de condiciones laborales. Bueno, lo de las dietas, lo de los pagos, esto también se utilizaba mucho. Obstáculos en el desempeño de su actividad en el ámbito político, actitudes de hostilidad, cuestionamiento por no ejercer su responsabilidad mediante actitudes patriarcales y violencia física y sexual también. Básicamente, en características generales, que se genera un clima de hostilidad generalizado dentro del propio grupo, con el grupo de enfrente, con el funcionariado, y muchas veces, además, en el momento en el que estás en esa diana, ya como que todo se va retroalimentando y se genera ese clima de hostilidad, que por lo general las situaciones de acoso y violencia vienen por parte de varias personas. En algunos casos ha sido de una, pero por lo general son varias. Lo de la gotita que os he dicho antes, ¿no? Malestar físico y psíquico, situaciones de ansiedad, estrés y miedo, la falta de herramientas específicas, percepción de situaciones como algo propio, como actitudes normales o consustanciales a la actividad política. Ellas perciben que son ellas las que no valen para la política, y luego lo que os he comentado antes de la metodología jurídica feminista, lo de la creación de conciencia, que decíamos antes de los relatos, la importancia de los relatos y de escucharlas y no sé qué, para ellas mismas y para que podamos identificarlas, ¿no? Y bueno, lo mismo que he dicho antes, ya no me como más tiempo y ya dejo a Eugenia. Gracias. ¿Lo tienes ahí? Ya. Hola, invite. Vale. Bueno, lo que os voy a presentar difiere un poquito del estudio que nos ha presentado Silvia. Curiosamente, coincidimos en el tiempo. Cuando ella estaba diseñando su estudio y estaba trabajando con ello, fue justo el momento en el que nos pusimos en contacto con ellas, ¿no? Voy a hacer un recorrido para que nos situemos en esto. Desde Basque Escola, desde el principio de su funcionamiento, sobre todo cuando hacíamos talleres locales para acercar un poco lo que era Basque Escola a las electas y se generaba un espacio de diálogo, siempre preguntábamos a las electas que se reunían si habían vivido alguna situación de discriminación, violencia, etcétera, etcétera. Y la respuesta era siempre negativa, siempre. No parecía ser, o al menos es lo que detectábamos por ese medio, una cuestión que preocupase o dificultase la participación de las electas locales vascas, ¿no? Este era nuestro punto de partida. En el 2019 participamos en una misión vasca, le llaman así, en El Salvador, en colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación y Emakunde. Bueno, de la mano de las instituciones acudimos a El Salvador. Ya había habido una ocasión precedente, quiero decir que este proyecto de cooperación tenía su recorrido, pero cuando nos invitaron en el 2019, las salvadoreñas nos propusieron participar en un foro de intercambio con electas y mujeres activas en la política local de allá y que les hablásemos de la violencia política contra las mujeres. Y nosotras no teníamos nada que decir en relación a eso, porque lo que sabíamos era lo que os he contado, es que a las electas vascas no les preocupaba o no identificaban ese problema, no lo vivían como problema. En ese momento, y por no ir con las manos vacías, decidimos hacer como un tanteo en la cercanía, ¿no? Entonces, preguntamos a las electas que estaban en el grupo motor y en las comisiones en ese momento, les hicimos como un mini cuestionario, una mini encuesta, y decir, oye, ¿de esto qué?
Y bueno, pues nos empezaron a salir algunas cositas. Entonces, bueno, pues fuimos a El Salvador y lo que hicimos fue aprender mucho y hacer un ejercicio de toma de conciencia sobre un problema que era real y que estaba incidiendo y que además condicionaba y mediatizaba mucho la participación política de las mujeres. Cuando nos vinimos de vuelta de aquel viaje, nos arremangamos y dijimos, bueno, a esta cuestión hay que meterle mano, ¿vale? Al inicio del mandato siguiente, el que se inicia en 2019, ponemos en marcha la Comisión de Violencia contra las Mujeres en Política. Y nuestra primera sorpresa es que hay una respuesta por parte de las electas, hay un interés y se apuntan a esa comisión. Es un grupito de trabajo y reflexión que puede reunir entre 8 o 15 electas que trabajan sobre esto. Y modestamente lo primero que nos planteamos es, no tenemos ni idea de cuál es la incidencia que esta problemática está teniendo realmente entre las electas locales vascas. Por lo tanto, vamos a preguntárselo. Y diseñamos un sondeo con el objetivo de aprender nosotras en la comisión qué es lo que estaba pasando, de qué estábamos hablando y qué grado de conciencia había sobre esto. Lo primero que hacemos es intentar documentarnos un poco y encontramos algunos de los estudios a los que Silvia ha hecho referencia y casualmente nos encontramos un artículo suyo que hablaba de la política local. Y ni cortas ni perezosas nos pusimos en contacto con ella y empezamos un poco esta conversación sobre el tema. Le dijimos que teníamos la intención de sondear a nuestras electas para ver cuál era la realidad sobre esto y diseñamos un proceso de sondeo. Insistiré todo el rato en llamarle sondeo porque no es un estudio, no está diseñado ni hecho con el rigor científico suficiente como para poder llamarlo así. Y pese a que los resultados luego en realidad fueron bastante representativos y conseguimos una muestra que podría ser válida para un estudio, nunca lo hicimos con esa intención y de hecho no está publicado. No lo vais a encontrar porque no existe la publicación, porque no estaba hecho con ese propósito. Vale, desde esta cautela, o sea, sabiendo que os voy a hablar de datos que están obtenidos de esta manera, con eso y con todo, esta es la realidad de las electas locales vascas, un poco para que hagamos contexto y veáis de qué os estoy hablando. El sondeo lo hacemos durante el mandato anterior, del 19 al 23. ¿Vale? Ahí es donde introdujimos el sondeo. Estos datos los hemos obtenido recientemente después de las últimas elecciones municipales. Encargamos un estudio de evolución de la participación de las mujeres en los gobiernos locales en la CAE y tenemos algunos de estos datos, ¿no? Veis que hay una evolución interesante en algunas cuestiones. En el porcentaje de alcaldesas estamos más o menos como vosotras, pero ha habido un salto muy importante, o sea, ciertamente del mandato anterior a este, el número de alcaldesas ha subido de forma notable. Hay 13 alcaldesas más que en la legislatura anterior, que es mucho para cómo son las cosas, ¿no? Y en cuanto a la representación paritaria, de niveles de paridad, pues ciertamente estamos rayando o nos acercamos ya casi al 50-50, ¿no? Entre concejales y concejalas. Las poblaciones gobernadas por una mujer alcaldesa pegan un salto enorme, pero ahí hay un dato que hay que tener en cuenta y ponerlo en contexto, y es que la alcaldía de Vitoria la ostenta una mujer en esta última legislatura. Y además es que todas las cabezas de lista en Vitoria, todas eran mujeres, con lo cual neutralizaron el efecto de… O sea, no había posibilidad de elegir entre un hombre y una mujer, con lo cual no sabemos si hubieran elegido un hombre, ¿no? Todos los partidos presentaron candidatas mujeres. Y esto, desde el punto de vista de población, pega un salto muy significativo, ¿vale? Por eso hay, de repente, ese crecimiento tan enorme, ¿no?
En este gráfico lo que vemos son los niveles de paridad, la evolución de cómo se han ido configurando los gobiernos locales, cómo van avanzando hacia la paridad. La cajita que se ve ahí en medio, la cajita es la mediana, es decir, es el estadístico que nos enseña que va siendo lo más habitual. Y hay un caso significativo, hay una cuestión significativa en esto, y es que, como antes decía Silvia, los partidos están apostando por configurar plenos más paritarios desde configurar listas cremallera o sistemas que vayan un poco más allá de lo que les exige la ley. En la comunidad autónoma vasca, el 80% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Y los de por debajo de 3.000, según la ley, no tienen por qué configurar listas paritarias. Y, sin embargo, las están configurando y avanzan hacia ahí. Y no solo eso, sino que hay unos cuantos municipios, incluso pequeños, en los cuales el equilibrio se ha dado la vuelta. Es decir, hay más mujeres que hombres en los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Sonia es uno de ellos, ¿no? Que es un municipio pequeñito y estaría en la parte más morada, es uno de los puntos morados que está en la parte superior. Que eso es un fenómeno que está ocurriendo de forma reciente. El salto del que hemos hablado, de las alcaldesas, que pasan de 71 a 84 alcaldesas de una a otra mandato. Bueno, ese es un poco el contexto en el que nos movemos. Este sondeo lo realizamos en el 2021 en contexto pandémico todavía y nos aprovechamos de uno de los aprendizajes que estamos haciendo en pandemia y que nos han sido muy útiles, y es esto de utilizar las herramientas online para ponernos en contacto y en comunicación, que se ha convertido en una herramienta ordinaria de funcionamiento dentro de Basque Escola y que nos facilita mucho la vida. Vale, estas cuestiones que tienen más que ver con lo conceptual y algunos de los ejemplos de los que además ya nos ha hablado Silvia, no vamos a abundar mucho más allá en esto. Bueno, este es el spoiler del sondeo, ¿vale? Aquí intentamos resumiros los hallazgos más significativos. Nuestro sondeo pretendía medir la percepción que había sobre el fenómeno, es decir, si las electas eran capaces de identificarlo, precisamente desde la suposición de que había una dificultad para identificar lo que era la violencia que se ejercía contra ellas por ocupar un cargo público y ser mujeres, y cuál era la incidencia, es decir, qué magnitud tenía este problema dentro del contexto de la política local vasca, ¿no? Lo que encontramos es que hasta un 68% de las electas que contestaron la encuesta identificaban que había ejercicios o comportamientos que se dirigían a desprestigiar, minusvalorar, ningunear a las electas locales. Lo habían vivido directamente o lo habían visto en otras compañeras, ese tipo de ejercicios. En el sondeo también aparecía que identificaban que esa discriminación venía por parte de otros electos del Pleno principalmente. La mayor parte de las veces identificaban con más claridad los de la oposición, los hombres de la oposición, pero también identificaban que esa violencia a veces venía de sus propios partidos y mucho menos de la ciudadanía, de los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento o de otras mujeres, o incluso los medios de comunicación, que también les preguntamos, o las redes, tenían mucha menos incidencia. Su experiencia, lo que ellas eran capaces de identificar, estaba más relacionado con el día a día de su trabajo y con la relación con otros electos. Y las situaciones que más puntuaron, que más frecuentemente identificaban, tenían que ver con estas cuestiones que antes comentaba Silvia, de las que nos ha dado un montón de ejemplos, que tienen que ver con las cuestiones cotidianas, a veces sutiles, muchas veces empaquetadas en bromas,
que tienen que ver con dificultar el uso de la palabra de una u otra manera, por interrupciones, porque les dan la palabra y alguien interrumpe, se come la mitad de su tiempo, etc. Todo este tipo de ejercicios. Y también identificaba mucho el tema del trato paternalista o infantilizante, ¿no? Que de alguna manera se refería a las electas como si fueran de otra categoría, ¿no? Son las chicas, las señoritas, este tipo de ejercicios que parecen hasta amables y en realidad lo que están haciendo es como desprestigiar, devaluar lo que las electas tienen que aportar, decir y demás. Si entramos un poco al detalle, un poco explicaros cómo diseñamos esa encuesta. Como teníamos algunas dudas de que las electas vascas fueran capaces de identificar de qué estábamos hablando, hicimos una, entre comillas, pequeña trampa y hicimos un webinar precisamente con Silvia para poder establecer, ¿no? Poder generar entre las electas vascas un poquito de conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, veréis que en algunos momentos hacemos referencia a si participaron en el coloquio, hace referencia a si estuvieron en esa sesión online y demás, ¿vale? Identificamos también por rangos de edad, si estaban en el gobierno o la oposición. Estos fueron datos que registramos de cada una de las que respondieron. Y cuántas legislaturas llevaban o cuántos mandatos llevaban en la política local y cuál era el tamaño del municipio. También establecimos varios rangos. Partíamos o intentamos hacer algunas hipótesis de partida para ver si se confirmaban en el estudio. Esto no era muy fácil, tal y como lo habíamos diseñado, pero bueno, nos atrevimos a poner la hipótesis de que las mujeres jóvenes o novatas podían ser víctimas de más violencia. Respecto al tamaño de los municipios, tampoco nos atrevimos a hacer una hipótesis de partida muy clara, si había más o menos o diferente según el tamaño del municipio, sabiendo, y todavía en esa legislatura más claramente, que en los municipios más pequeños la presencia de mujeres es menor, proporcionalmente, que en los municipios más grandes se configuran por las listas paritarias, es más probable que los plenos sean más paritarios, pero en los municipios, cuanto más pequeñito era el pleno, menos mujeres participaban en esos plenos. Y no sabíamos cómo esto iba a incidir. A priori podía parecer que si estás en minoría todavía puedes ser más susceptible de recibir este tipo de violencia, pero tampoco nos atrevimos a mucho más. La encuesta hacía varias preguntas de identificación, otras cuestiones que preguntaban en general sobre el grado de conocimiento que tenían sobre la problemática y si habían vivido genéricamente situaciones que les discriminasen, ninguneasen, minusvalorasen, etcétera, etcétera, ¿no? Les preguntamos también sobre si conocían, si existía algún tipo de herramienta o mecanismo dentro de sus ayuntamientos para hacer frente a este tipo de comportamientos. Y finalmente metimos unas 10 preguntas dirigidas a preguntarles concretamente sobre situaciones, sobre diferentes situaciones de violencia y además intentamos ilustrar cada una de las preguntas con ejemplos concretos, ¿vale? Con frases, con expresiones, algo que les ayudase a identificar de qué estábamos hablando. Cuando teníamos más o menos diseñada la encuesta, hicimos un contraste con Silvia y fuimos haciendo intercambios sobre pues algunas cuestiones que podían mejorar, hacerla más comprensible, más accesible, etc. Respecto a las situaciones sobre las que les preguntábamos, aparecía la dificultad para hacer uso de la palabra, el trato irrespetuoso o diferente, si es hombre o mujer, impedir la participación de alguna de las maneras o poner obstáculos a esa participación, si han recibido algún tipo de trato discriminatorio en medios o en redes sociales, si habían vivido algún ejercicio que hiciera desprecio de sus opiniones, propuestas y demás,
pero no sobre el contenido, sino sobre el hecho de que ellas lo propusieran. ¿Vale? No es tanto el debate ideológico o político, sino sobre porvenir esa opinión de una mujer. ¿Vale? Eso era lo que les preguntábamos. Si han vivido alguna situación en la que les hayan excluido de los espacios de debate, comunicación y demás, vía engaño o vía confusión o vía lo que sea. Si han vivido o si les habían presionado para cambiar una opinión o un criterio respecto a cualquier tema, y si habían sentido algún tipo de intimidación, amenaza, violencia física, etc. Organizamos las preguntas también en lo que entendíamos que era un gradiente, o sea, que iban progresivamente siendo cada vez más agresivas las situaciones sobre las que les preguntábamos. Además, abrimos un espacio abierto para que ellas pudieran lanzarnos testimonios y que nos contasen si habían vivido situaciones de esas y cómo las habían resuelto o cómo las habían afrontado. Les preguntábamos las dos cosas. Bueno, sobre esto desarrollamos un poco el sondeo. Curiosamente, enviamos el cuestionario a las 1.225 electas que había en esa legislatura, sabiendo que hay un porcentaje de fallo, que no van a llegar a destino, y reforzamos ese envío también a través de las redes sociales que tenían las electas que en ese momento estaban en el grupo motor, en las comisiones y demás, para que replicasen ese envío y consiguieran que las mujeres en su entorno respondieran la encuesta. Nos salió una muestra bastante representativa sin buscarlo. Quiero decir, de las 147 personas, mujeres que respondieron a la encuesta, pues más o menos en la distribución en edad era bastante representativo. El grueso se encontraba entre 40 y 60 años, ahí es donde más había. Había un 10% de mujeres por debajo de 20 años, lo cual puede ser bastante real en la política vasca, y había otro 9% que estaba por encima de los 60 años. Bueno, puede ser bastante aproximada como realmente se configura ese espectro. Respecto al tamaño de municipios, aquí posiblemente los municipios mediano-grandes estaban sobrerepresentados, ¿vale? Porque la mayor parte de los municipios, como os decía, son pequeños y aquí, sin embargo, las respondientes provenían en muchos casos de municipios más grandes. Y respecto al número de legislaturas, bueno, pues nos salió eso, la mayoría de las que nos respondieron, más de la mitad era su primera legislatura en el cargo, y había un 10% que llevaban más de 3 legislaturas, 3 o más legislaturas, y había otro 20% que era su segunda legislatura. Vale. Esta era la pregunta genérica que intentaba ver en qué grado las electas que nos respondieron eran capaces de identificar situaciones de este tipo. ¿Has vivido o has visto alguna vez en el ejercicio de tu cargo político alguna situación en la que te hayas sentido minusvalorada, desprestigiada, ninguneada o intimidada por ser mujer? Esta era la pregunta. Nos sorprendió encontrar que más de la mitad, bueno, casi la mitad de ellas lo habían vivido directamente, habían sentido esas situaciones alguna vez o las habían visto en compañeras, o ambas respuestas conjuntamente, porque podías haberlo vivido y además haber sido testigo de otras que lo vivían. Y un 44% decía que ni lo había visto ni lo había vivido. Este dato ya en sí era bastante demoledor, quiero decir que eran capaces de identificar ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí no les preguntábamos si era violencia o no, sino simplemente les preguntábamos sobre ese tipo de comportamientos dirigidos a ellas. Fuimos cruzando las variables con los diferentes parámetros que habíamos visto. En este caso, las que más lo identificaban era el rango de edad entre 30 y 39 años, las que más habían vivido ese tipo de situaciones. Estaría en el rango en la política vasca de las jóvenes,
¿vale? Entre 30 y 39 son las jóvenes, porque por debajo de 30 en realidad hacen muy poquitas electas vascas, ¿no? En la parte de lo han visto en compañeras, bueno, hay un poco de todo. Y de las que no lo han visto, no lo han vivido, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Quiero decir que va un poco repartido, ¿no? Si estaban en el gobierno o la oposición, lo viven más o lo detectan más las que están en la oposición. Han sido más víctimas de ello las que están en la oposición. Sin embargo, entre las que no lo han visto o no lo han vivido es más o menos par, ¿no? O sea, está más o menos en la misma situación. Respecto al tamaño del municipio, este sí que era un dato curioso, y es que destaca notablemente que las que más lo identificaban eran las que estaban en municipios de más de 50.000 habitantes, o sea, los plenos grandotes, estos que son como 40 personas en el pleno, por ejemplo, ¿no? Algo así. Pues esas eran las que más claramente identificaban ese tipo de situaciones. Y, sin embargo, en las otras tres categorías, bueno, hay diferencias en los tamaños de municipios, pero en los chiquitines, bueno, pues un 41%, ¿no? No terminaba de confirmarse la posible hipótesis de que en los pequeños podían vivirlo más, ¿no? O por lo menos no lo identificaban tanto. Vale, les preguntamos también sobre quién ejercía la violencia, de quién venía esa violencia. Y el 55% aquí había posibilidad de respuestas múltiples, ¿eh? El 55% identificaba que venía de otros compañeros, pero no muy a la zaga, el 46% venía de la ciudadanía, de otras personas o grupos. El 40% identificaba que venía de compañeros de su propio partido, del personal municipal, y mucho más bajo, pese a que a veces tenemos otra percepción, la violencia que venía desde las mujeres, o este tipo de actitudes o comportamientos ejercido por mujeres, tanto de su propio partido como de otros partidos. Como veis, en el ámbito local, o por lo menos lo que nuestras concejalas y alcaldesas eran capaces de identificar, de los medios de comunicación no venía mucho, ¿vale? También es verdad que la política local no tiene mucha visibilidad pública, y entonces, bueno, desde ese lado puede ser menos. En este momento también es verdad que todavía no estaba tan en boga el uso brutal de algunas redes sociales para desprestigiar, atacar a las mujeres que son políticamente activas, en cualquiera que sea su cometido, ¿no? Pero bueno, en los rangos de edad, bueno, aquí hay algunas cuestiones que llaman la atención, o sea, algunas electas de edades entre 50 y 60 identificaban a sus compañeros de partido como posibles violentadores o los que se dirigían a ellas en ese sentido. En general, identifican más claramente todas las edades, salvo las más jovencitas, a los compañeros de otros partidos, al revés, menos las más mayores. Una cosa que sí que se confirmaba casi todo el rato es que las canas parecían proteger a las electas. Es decir, cuanto más mayores eran como más respetables, se metían menos con ellas o eran menos objeto de esto. O ellas lo vivían así, ¿vale? Una de las dos cuestiones. Aquí tampoco se puede afirmar con rotundidad qué hay detrás de las respuestas, pero bueno, pues los datos parece que apuntan o indican ese tipo de cuestiones. A la pregunta sobre si existe algún tipo de herramienta, nuestro hallazgo fue muy congruente con lo que presentaba Silvia, y es que la mayoría creían que sí. Y digo creían porque es que no hay herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones en los ayuntamientos. No estábamos preguntando en otras instituciones, pero las electas presumían que sí, que tenía que haber. Pues estará en el plan de igualdad o estará en el plan interno o tal. No hay. En la mayor parte de los casos no hay nada de eso. Pero en esta
en esta cosa de pensar bien, pues ¿cómo no va a haber, no? Pues no. Es muy llamativo porque solo un 17% reconocían que no sabían si había o no algo para dirimir ese tipo de situaciones, ¿no? Pero un 56% contestan rotundamente que sí, que algo habría. A la pregunta de ¿qué hay? Ahí es donde aparecían ya los huecos, ¿no? No sabían exactamente qué tipo de herramienta habría. Algunas hacían alusión a los planes de igualdad, como en la presunción de que contendrían algo que haría frente a esto, pero hasta ahí llegaba la cosa. Vale, entrando, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, por ver ¿vamos mal? 5 minutitos. Bueno, lo vemos rápido. Aquí esto va a reflejar cada una de las cuestiones que les íbamos planteando, ya los ejemplos o las situaciones concretas, y vais a ver cómo va evolucionando. Las primeras, que era lo que os decía, el gradiente un poco de gravedad, las más leves son más generalizadas, y cuando llegamos a la violencia física, a la intimidación y demás, van reduciendo. Pero lo más llamativo de todo ello es que en todas las preguntas que hicimos detectaban, en mayor o menor grado, se detectaban comportamientos de este tipo, lo cual es muy llamativo porque es algo que debiera de ser cero. O sea, que un 2% o un 10% es muchísimo, ¿vale? Entonces, para dimensionar también estas cosas, vale, no vamos a entrar ahí, pero bueno, ya veis, trato irrespetuoso o desigual en las sesiones formales u oficiales, alguna vez, con frecuencia, más o menos a la mitad. El trato paternalista y protector, esto estaba muy extendido también. Con frecuencia alguna vez, incluso había algunas que lo vivían a diario. Por ejemplo, el trato paternalista sí correlacionaba bastante con los perfiles más jóvenes, ¿vale? Las mayores igual lo vivían menos, pero las jóvenes mucho. Negar o impedir la participación en comisiones o grupos o cargos, bueno, basándose en estereotipos de género y demás, bueno, pues tenemos hasta casi un 30% de ellas que son capaces de identificarlo alguna vez o con frecuencia. El trato discriminatorio por parte de medios de comunicación, más o menos en los mismos rangos, pero hay algunas que identificaban que esto ocurría a diario, lo cual es muchísimo para ser una electa local. Desprecio o minusvaloración explícita, opiniones y propuestas basado en el hecho de ser una mujer, es decir, que tiene una consideración, una valoración diferente, pues también estamos en los mismos rangos. Exclusión de las sesiones vía engaño, porque no te hacen llegar la convocatoria, se ha perdido o yo qué sé, cosas de este tipo, pues también encontramos una incidencia de este comportamiento bastante interesante. Presión para adoptar decisiones en contra del criterio propio, también hay incidencia. Intimidación, amenazas, violencia física, un 12% de las electas que nos contestaron la identificaban, ¿no? Y es una barbaridad, realmente. Bueno, todo esto tiene, como ya sabemos, un impacto negativo en la vida de las mujeres. Silvia nos enseñaba algunas de las consecuencias en la salud física y emocional de las mujeres, pero bueno, tiene también un impacto en la propia vida democrática, de alguna manera, que era lo que nos decía. Es una manera, o parece que es un ejercicio de castigo contra las mujeres y tiene un efecto ejemplarizante, o sea, escarmientas en cabeza ajena, y eso también nos lo contaban las mujeres. Bueno, otras cuestiones de las que ya hemos hablado. Vale, respuestas y soluciones, herramientas. Esta es la fase en la que estamos trabajando ahora. Junto con este año tenemos intención de hacer, esta vez sí, un estudio riguroso en este tema. Bueno, esta vez sí, o sea, no le quito valor al trabajo que hicimos, pero
Vamos a intentar reforzarlo con un estudio, bueno, según los cánones y con un trabajo experimental más riguroso. Pero además de eso, en Basque Escola, especialmente en la Comisión de Violencia, en este momento trabajamos ya en la respuesta. En paralelo al trabajo que hicimos sobre el sondeo, cuando estábamos intentando entender e interpretar los resultados, empezamos a tener conocimiento de algunas situaciones que algunas electas estaban viviendo. Recogimos algunos testimonios, cosas puntuales, pero sí que abrimos como otro espacio de trabajo y era el escuchar, el abrir ese espacio de escucha para que las electas pudieran contar situaciones que estaban viviendo. En aquel momento conocimos un caso de un pueblecito muy pequeñito de Álava, de Okondo, que tiene 1.100 y poco habitantes y de una situación que estaban viviendo las electas, bueno, porque les afectaba a las 3 que estaban, por parte de un concejal. ¿Vale? Y seguimos todo aquel caso, pero también nos sirvió para hacer un trabajo de aprendizaje. Nos llegó otro caso que además, curiosamente, nos lo derivó Emakunde, porque hubo una electa que se dirigió a Emakunde pidiendo amparo ante una situación que estaba viviendo en su pleno. Y Emakunde le dijo que no tenía ninguna herramienta y que no podía actuar sobre eso y redirigió su demanda a Eudel en este caso, ¿no? Y tuvimos que reconocer que tampoco en Eudel teníamos ninguna herramienta que le pudiera dar amparo a esa mujer en esa situación. Y por esto la sorpresa está que os decía cuando veíamos en el sondeo que las electas creían que había herramientas para manejar esto. Pues no había, ¿no? Ni siquiera las del ámbito de rango institucional superior, como es Emakunde o la propia Eudel, no teníamos forma de intervenir en esas cuestiones. Bueno, lo que estamos trabajando es en esta línea, reconocer el problema, ponerle nombre y sacarlo de ese espacio de la normalización o no, esto no es parte de la cultura política, ¿vale? Por el hecho de ser concejala o un cargo electo no estás obligada a sufrir o no deberías estar. La realidad es que lo soportan en una medida importante. Otra de las líneas de trabajo es generar la solidaridad o activar la solidaridad entre electas, la sororidad, y ese es uno de los trabajos más importantes. Buscar o incidir para que se desarrollen leyes, normativas o protocolos o lo que fuere que den amparo a las electas en estas situaciones y, sobre todo, hacer un trabajo de prevención. Una herramienta que algunos municipios empiezan a poner en marcha es utilizar un código de conducta, ¿vale? Existen códigos de conducta para cargos públicos y demás. En algunos casos es introducir en esos códigos una mención explícita a este tipo de comportamientos y promover algún tipo de compromiso por parte de quienes ocupan los cargos públicos para no incurrir en ese tipo de comportamientos. Esto tiene una validez relativa, sobre todo testimonial, pero sí tiene un efecto de poner nombre a algo que está ocurriendo, ¿vale? Y da un cierto amparo a quien pueda denunciarlo en un momento dado. Los códigos, en algunos casos, articulan también un dispositivo para cuando alguien incumple el código y se puede denunciar y hay una actuación sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un marco de trabajo. Este tipo de códigos son de adhesión voluntaria, evidentemente, pero queda fatal no adherirse al código. Tú eres un cargo electo y dices que no vas a cumplir el código, pues no cabe, ¿vale? Entonces, extender la política sobre acoso sexual y acoso por razón de género también a las electas y que dé cobertura también a las electas. En este momento los ayuntamientos están obligados a tener un protocolo de acoso sexual. Bueno, pues dentro de ese protocolo también puede haber un espacio o en el universo al que atiende ese protocolo también pueden estar incluidas las electas, ¿no? Yo creo que los cargos políticos están incluidos como posibles acosadores, pero no está reconocida la otra parte, ¿no? Entonces, eso se puede incluir. Bueno, y luego ya yéndonos al mundo ideal, pues ese trabajo por cambiar la cultura política.
contaros que en este momento tenemos en marcha un plan, le vamos a llamar así, un plan de incidencia en este campo que vamos a poner en marcha. Vamos retrasadas con el cronograma, como suele ocurrir en estas cosas, pero la idea es la declaración de Argómaniz, que es una declaración contra el acoso y la violencia dirigida a las mujeres que están en la política local. Vamos a utilizar esta herramienta para promover o hacer un trabajo de incidencia. Lo primero, entre las electas, vamos a poner en marcha una campaña de adhesión por parte de las electas vascas a la declaración de Argómaniz y movilizar de alguna manera a cuantas más posibles para dar aval a esa declaración. Una vez que consigamos esto, nuestro objetivo es llegar a unas 400 electas. Conseguir 400 firmas de esta declaración sería ya un buen aval para poder pasar a la siguiente fase, que es dirigirnos, por un lado, a los electos y, por otro lado, a los gobiernos locales. A los electos para movilizar su complicidad y simpatía hacia esta cuestión y también para buscar algún tipo de compromiso por parte de ellos para activarse en esta cuestión, para ser agentes de cambio y no cómplices de esta cuestión. Y luego dirigirnos a los ayuntamientos, a los gobiernos locales para interpelarles y buscar que tomen medidas o que articulen medidas para hacer frente a la violencia que puedan sufrir las electas. Tiene una pretensión sobre todo preventiva, es decir, de poner en alerta o sensibilizar, pero también de ir desarrollando todo ese tipo de herramientas que pueden hacer. Y en una cuarta fase nos lanzaremos a la vía pública y yo les suelo decir que la metáfora que utiliza Virginia Woolf Basque Escola es lo de la habitación propia, ¿no? Basque Escola es la habitación para las electas. Y digo, bueno, pues en esta ocasión vamos a tener que salir de la habitación y lanzarnos a la calle para decirle a la sociedad que esto ocurre, que esto envenena o distorsiona o deslegitima la vida pública y la vida democrática y que, por lo tanto, interpelamos a la ciudadanía, a los medios, a todos los que se pongan en relación a esta cuestión y llegar aquí a algunas de las cuestiones que también planteabais, ¿no? Porque esta cultura como antidemocrática, yo es que no sé cómo llamarle, en el que cualquier ciudadano o ciudadana, sobre todo ciudadanos, puedan dirigirse a su alcaldesa y minusvalorarla, insultarla, difamarla en redes, etcétera, etcétera, no cabe. Quiero decir que al menos tenemos que tener claro que no pueden, que eso, o sea, no vale todo en la política. Hay que desarticular o desarmar un poco esa idea. No es fácil, pero en ese trabajo avanzaremos. Y esto es un poco lo que andamos haciendo en este momento. O sea que... Bueno, no sé si alguien tiene algún... Vamos fuera de tiempo, entonces no sé si alguna de vosotras quiere hacer alguna exposición breve o pregunta breve, o si no ya finiquitamos la jornada. 3, 2, sí, por allí. Una rápida, ¿eh? Venga. Nos vais a pasar un poco las presentaciones para poder leerla con más detenimiento. Sin más, quería preguntar eso. A ver, no soy ya. Dicen que a ver si podemos pasar la documentación y tal. A ver, el problema con nuestro sondeo es que no está publicado, no es público. Entonces, por eso no os vamos a pasar las presentaciones, o sea, por lo menos la nuestra. Os las hemos enseñado y a Petit Comité se la pasaremos al INAI, por ejemplo, pero no podemos utilizarlo de forma pública. En mi caso está en el libro, que como se lo he pasado a ellas, igual se puede medio socializar. O sea que y además está bien desarrollado, porque yo aquí he hecho un breve resumen y hay muchas cosas que no he contado. Entonces, yo sí que os recomiendo acudir ahí al libro, que está mejor.
Lo que sí pues sí, tenemos es verdad, el sí tenemos el yo micro, estoy ahí es hablando verdad. con En Basque Escola lo que sí tenemos es en el canal de YouTube de Basque Escola hay una píldora que cuenta los resultados del sondeo. Es decir, que si los queréis repasar, en ese espacio podríais verlos. La sesión de hoy también está grabada y también la pondremos en el canal. O sea que en ese sentido, venga, una preguntilla, vamos. Hola, de nuevo agradeceros la presentación. A mí lo de los estudios no publicados me pone un poco nerviosa porque soy bibliotecaria, entonces tiendo rápidamente a buscar en todos los sitios lo que está publicado y lo que no. He visto que el artículo es de 2019, ¿no, Silvia? Tienes un artículo que ya compartiremos. Es una pregunta muy breve. ¿Habéis identificado, estaba pensando, la violencia por omisión? Quiero decir, cuando las mujeres sufrimos violencia, bueno, yo hablaba antes en el ámbito, por ejemplo, del tercer sector, que en mi caso fue hace años, una de las cosas que más me dolía no era la violencia directa, sino la violencia invisible, la de compañeras y compañeros, sobre todo compañeros que no hacían nada por evitar esa violencia. ¿Se ha podido identificar? Porque a veces el sentirte sola ante la violencia duele más que la propia violencia. Entonces, no sé si alguna de las entrevistadas lo ha comentado. Bueno, muchísimas gracias. En mi caso, yo no preguntaba directamente por esto, pero era bastante evidente, porque además he dicho que normalmente las situaciones de acoso venían de varias personas, incluso dentro del propio partido, de las situaciones de soledad que se daban. Y luego también, como igual somos muy machaconas, pero yo creo que un poco lo más importante de esto es conseguir que se hable del concepto como un concepto propio. El hecho de que no exista dificulta mucho más también, no solo identificarlo como cuando te pasa, sino que otras personas lo identifiquen, ¿no? Porque al final acaba siendo como esto de lo que va con el cargo y es que será que tú no vales, ¿no? Que es un poco lo que ellas a mí me transmitían en las entrevistas, era sobre todo esta idea. Y con respecto a lo que comentas del artículo, el artículo este de 2019 es una cosa súper básica, además lo cuento en el prólogo del libro, lo cuento. Yo empiezo con esto porque hablo con una amiga, lo he dicho antes, tal, y me pongo a investigar qué hay en América Latina y lo publico. Pero es un artículo muy básico, muy descriptivo, es decir, que básicamente viene a decir qué había en ese momento en América Latina, que luego la cosa cambió, cuando publiqué el libro ya había muchas más cosas y tal, y bueno, hablaba un poco del concepto, y a raíz de ese artículo lo que pasa es que me veo que la entrada en Wikipedia se basa en ese artículo, que resulta que había una periodista de La Marea que me estaba llamando cada 2 por 3 que pasaba alguna cosa para preguntarme, y que me llamaron ella, y entonces fue como... Vaya, esto va a ser importante y esto es lo que también me lleva como a... Sí que es cierto que yo ya lo tenía en mente porque la encuesta la tenía en mente dentro del proyecto general de igualdad en zonas rurales, pero a mí fue lo exterior lo que me vino a demostrar que esta cosa, que yo no le había dado mayor importancia, era importante. En el caso de Basque Escola, no tanto en el sondeo porque no lo preguntamos, pero todas las veces que que hemos recogido testimonios directamente o que nos han hablado, nos han contado en la propia comisión, la sensación de soledad es una de las constantes, salvo en el caso que os hablaba de Okondo, que ahí las 3 concejalas hicieron causa común y eran de diferentes partidos, o sea, hicieron frente común y ahí se apoyaron. Y la vivencia fue muy dura porque realmente era un municipio pequeñito y aquello trascendió las paredes del ayuntamiento y tenían al pueblo polarizado. Y alguna situación de las que han contado antes las compañeras, que había gente que les retiraba la cara cuando pasaban, o incluso llegaron a vivir en las fiestas locales, en las fiestas del pueblo. Hubo algunos señores que se hicieron unas camisetas además una cosa muy poco imaginativa, que tenía que ver con esta cosa de malfollás o una historia así, pues de este pelo. O sea, fue bastante duro. Y estas no hablaban de la soledad porque realmente ellas se acompañaron, pero sí se sintieron solas en su pueblo, en su comunidad de referencia. O sea, no sintieron que el pueblo les arropase o les diera amparo, sino lo contrario.
Yo, si puedo decir una cosa más que tenía ahí como apuntada y se me ha olvidado, la importancia de contar con datos, ¿no? Porque al final, sí, reivindicamos el ponerle nombre, pero de cara a buscar políticas públicas es importante contar con datos y que no parezca que estos somos 4 locas que nos... ¿no? Y me genera ahí como mucha necesidad de contar con más datos. Yo hice el estudio en el ámbito que tenía más cercano, que era el de Extremadura, pero creo que sería muy importante, lo he dicho antes, extenderlo, hablar de instituciones más grandes y tal. Yo siempre pongo un poco como punto de referencia del primer caso mediático sobre estas cuestiones, que fue el de Nevenka Fernández, que yo he dicho antes, hay que hablar de Berta Cáceres, de Mariel Franco, ¿no? Hay que hablar de Juana Quispe. Probablemente el caso de Nevenka Fernández sería como el primer que ahora ha vuelto a estar un poco medio de moda por la película y demás. Esto fue en 2001. Y he dicho antes que en España los 2 únicos estudios que yo conozco, publicados, está el de ellas, pero el que yo conozco, que es el mío y el del Ministerio de Igualdad, son de 2022, 21 años después. Bueno, pues eso, la necesidad de que haya datos, ¿no? Bueno, pues si os parece, lo primero, daros las gracias por la exposición, tanto a Silvia y a Eukene como a nuestras compañeras Lourdes y Sonia. Estamos muy agradecidas por la jornada de hoy. Yo creo que ha sido una mañana fructífera y creo que hemos compartido un espacio a la vez que de mucho aprendizaje, ¿no? Que insistían las compañeras de lo importante del aprendizaje, también del compartir. Porque hemos visto que a pesar de muchos avances, ¿no?, que vamos consiguiendo, pues también hay muchos obstáculos, ¿no?, que muchas de vosotras día a día pues vais sufriendo, superando, compartiendo y tal. Y siempre me quedo con una de las frases que decís siempre, ¿no? Dices, joder, al cabo del día yo me cuestiono muchas veces quizá dejarlo, pero luego no, lo comparto con mi red de seguridad, otras mujeres, otros ámbitos. Y bueno, pues hago que continúe y que resistamos en este aspecto. Desde INAI, bueno, tomamos nota un poco de estas cuestiones para seguir trabajando en este ámbito y también insistir en la participación, ¿no?, que comentabas, la participación, y que con la participación de las mujeres pues hacemos una democracia con mayor salud, ¿no?, que es también de lo que se trata. Y ya para terminar, que ya vamos fuera de tiempo, os mandaremos una encuesta, ¿vale?, de la jornada también, porque es interesante que sepamos que ha funcionado bien, que no, hacia dónde ir, y que es importante, bueno, pues lo que decís cada una de nosotras pues es importante para continuar en el diseño, desarrollo de programas como este. Así que nada, muchas gracias a todos y todas. Antes de terminar, también agradecer a UNATE que ha hecho el subtitulado para que lo podamos y que sea más accesible, y también a las compañeras de INAI que también es un valor importante y un trabajo en equipo. Así que gracias.